Hola, soy Jesús. Nací en Belén, una pequeña ciudad en Judea, hace más de 2000 años. Mi madre, María, y mi padre, José, me criaron en un hogar sencillo, pero lleno de amor y fe. Desde muy joven, sentí que mi vida tenía un propósito más grande que el de los demás niños. Aunque no entendía todo lo que iba a suceder, tenía claro que mi misión en este mundo iba más allá de lo que los ojos podían ver. Sabía que mi vida estaba destinada a algo grande, aunque aún no entendía la magnitud de ello. Recuerdo mi infancia con claridad. Crecí en un pequeño pueblo, rodeado de animales y paisajes tranquilos. Desde niño, siempre busqué la sabiduría. Me encantaba escuchar a los ancianos y aprender de ellos, aunque por dentro siempre sentía que algo más me esperaba. Mis padres, aunque humildes, me enseñaron sobre el amor de Dios y la importancia de la fe. María, mi madre, siempre me decía que tenía un propósito divino, pero nunca supe qué tan cierto era, hasta que el momento llegó. A medida que fui creciendo, mi conexión con Dios se hizo más profunda. A veces me alejaba del bullicio del pueblo, me retiraba al desierto para orar y meditar. Era en esos momentos de soledad cuando sentía que Dios hablaba conmigo. Sentía la presencia de su amor como nunca antes. En mi corazón, sabía que debía preparar mi alma, porque el propósito divino de mi vida estaba por revelarse. Cuando cumplí 30 años, sentí en lo más profundo de mi ser que era el momento de comenzar mi misión. Durante años, había sentido una fuerza interior que me impulsaba a salir, a hablar con la gente, a enseñarles, a mostrarles algo más grande que sus problemas cotidianos. Sabía que tenía algo que decirles, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Así que empecé a predicar. Al principio, viajaba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, encontrando a aquellos que aún no conocían el amor de Dios y a los que vivían en el dolor y la desesperanza. Mis primeras enseñanzas fueron sencillas, pero profundas. Hablaba de un amor incondicional, un amor que no tiene fronteras, que no juzga, que no discrimina. Les decía que no importa cuán grave sea su pasado, cuán perdidos se sintieran, Dios los amaba tal como eran. El amor de Dios no tiene límites, no tiene barreras. En ese momento, muchos no comprendían cómo podía ser tan vasto ese amor, pero yo sabía que solo al darles esperanza, al mostrarles que no estaban solos, podrían empezar a ver la luz que había en ellos. Mi mensaje era claro. El amor de Dios es para todos, sin importar el pecado, la condición o el estatus de cada uno. Les enseñaba que la verdadera fe no se mide en rituales ni en la perfección, sino en la honestidad de su corazón, en la intención de su alma. Hablaba de la paz, no solo como un concepto abstracto, sino como algo tangible que se puede sentir y compartir. Les hablaba de la paz interior, de la paz entre los pueblos y de la paz que solo puede provenir del amor verdadero, de un amor que perdona y que abraza sin esperar nada a cambio. Pero mi misión no solo se trataba de hablar. A medida que viajaba, fui testigo de un sufrimiento indescriptible. Vi a personas abandonadas, a niños huérfanos, a enfermos sin esperanza, a mujeres solas luchando por sobrevivir, y a muchos más que, a pesar de su fe, se sentían derrotados por las circunstancias. Mi corazón se rompía al verlos, pero también sentía la urgencia de hacer algo. No podía simplemente quedarme callado. La necesidad de sanar no solo los cuerpos, sino los corazones rotos, las almas perdidas, era abrumadora. Así que me puse en acción. Sané a los enfermos, le devolví la vista a los ciegos y a los paralíticos les di el don de caminar nuevamente. Pero mis milagros no eran solo para mostrar mi poder, eran una invitación a entender algo más profundo. Mi objetivo era darles a las personas
la confianza en el amor de Dios, para que pudieran ver que su fe no solo era una creencia abstracta, sino algo real, tangible, que se podía experimentar y que traía consuelo a los corazones más quebrantados. Al mismo tiempo, alimentaba a los hambrientos, compartía lo poco que tenía con aquellos que no tenían nada, porque sabía que el amor no se mide solo por lo que se dice, sino por lo que se hace. Y en cada acto de bondad, de caridad, de compasión, les estaba mostrando cómo vivir en armonía con Dios. A través de mis actos, les enseñaba que la fe verdadera no se trata de rezos vacíos, sino de vivir con un corazón generoso, de compartir con los demás y de hacer de este mundo un lugar mejor. Mi misión también era ofrecer consuelo a los que sufrían. Yo sabía lo que era el dolor, la pérdida, la frustración. No era ajeno al sufrimiento. A veces las multitudes venían a mí buscando respuestas a preguntas profundas o buscando paz para sus almas inquietas. Y yo, con todo mi ser, trataba de darles lo que necesitaban: una palabra de aliento, una mirada llena de amor, un abrazo que les recordara que no estaban solos. Les hablaba sobre la misericordia de Dios, de la infinita bondad de nuestro Padre Celestial, y les mostraba que no importa cuánto erren, siempre pueden regresar, siempre hay un camino hacia el perdón. A lo largo de mis viajes, me encontré con muchos que no entendían, que no aceptaban mi mensaje, pero a mí no me importaba. No estaba aquí para ser adorado ni para buscar poder o reconocimiento. Muchos de los que me seguían me veían como un sanador, como un hombre sabio, alguien que había venido a cambiar las reglas del juego. Pero para mí, lo importante no era la fama ni los milagros que realizaba. Lo importante era que las personas entendieran el mensaje profundo de amor, paz y esperanza. Mi verdadera misión era hacerles ver que, aunque el mundo pudiera estar lleno de oscuridad, la luz del amor de Dios nunca se apagaría. Lo que más deseaba, lo que más anhelaba, era que las personas comprendieran que siempre había esperanza, que no importaba cuán difícil fuera la situación, porque el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad, que cualquier dolor. Y les decía, con toda mi alma, que si pudieran abrazar ese amor, la vida cambiaría, no solo para ellos, sino para todos los que los rodeaban. En cada lugar al que iba, las personas llegaban con corazones rotos, buscando respuestas. A veces, veían en mí a un hombre sabio, un hombre con poderes, un milagro ambulante. Pero mi verdadero propósito no era hacerlos admirarme. Mi propósito era que, a través de todo lo que hacía, a través de mis palabras, ellos pudieran entender el verdadero significado de vivir. Vivir con fe, vivir con amor, vivir con paz, vivir con compasión. Y a medida que les hablaba, les enseñaba a mirar más allá de lo visible, a ver el mundo no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón. Me encontré con muchos en mi camino, algunos ya perdidos, algunos buscando respuestas, algunos simplemente queriendo escuchar palabras de consuelo. Pero para todos, sin excepción, tenía el mismo mensaje. El amor de Dios es para todos, el perdón está al alcance de todos y la paz interior puede ser alcanzada por todos. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan vivido, hay un lugar para todos en el reino de Dios, y ese lugar está lleno de amor, esperanza y luz. Realicé muchos milagros a lo largo de mi tiempo aquí en la tierra. Sané a ciegos, les di la capacidad de caminar a los paralíticos y hasta resucité a algunos de los muertos. Vi cómo el poder de Dios se manifestaba en cada uno de esos momentos, cómo el amor divino tocaba las vidas de las personas de maneras asombrosas. Pero había algo que me preocupaba profundamente. Muchas veces, la gente se enfocaba más en los milagros que en el mensaje que trataba de darles. Mis seguidores venían de todos los rincones,
buscando presenciar esos actos extraordinarios, pero a veces olvidaban lo que realmente representaban. No se trataba de mis poderes, ni de las maravillas que mi cuerpo podía realizar. Los milagros no eran el fin en sí mismos, sino un medio para que la gente comprendiera algo mucho más grande: el poder transformador de la fe en Dios y el amor verdadero. Cada milagro que hacía era una invitación. No solo sanaba cuerpos, sino que sanaba corazones, almas perdidas, y a veces, lo más importante de todo, restauraba la fe. Cada acto de sanación era una oportunidad para que las personas comprendieran que el amor de Dios no es algo lejano, sino algo cercano, real, tangible. Era una invitación a tener fe, a confiar en que, aunque todo pareciera perdido, Dios estaba presente, dispuesto a ofrecer su amor y misericordia. Mis milagros no solo mostraban el poder de Dios, sino también el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Quería que la gente entendiera que la verdadera sanación no estaba en el cuerpo, sino en el corazón, y que la verdadera grandeza no venía de lo material, sino de vivir con un corazón limpio, lleno de compasión, perdón y amor hacia los demás. Recuerdo un día, cuando una mujer que había sufrido durante años con una enfermedad crónica vino a mí. Había escuchado historias sobre mis milagros, pero no estaba segura de si podría sanar. Su fe estaba rota. Había perdido la esperanza de que algo pudiera cambiar. Estaba tan desesperada que, aunque no sabía si creía completamente en lo que le decía la gente sobre mí, sintió una chispa de esperanza. Se acercó tímidamente y cuando me miró a los ojos, vi el sufrimiento en su rostro. Su cuerpo ya no podía más. Había perdido la capacidad de caminar. Su rostro mostraba señales de agotamiento y sus ojos reflejaban un vacío profundo, como si ya hubiera dado todo por perdido. Cuando ella se acercó, le tomé las manos y le dije: «Tu fe te ha sanado». En ese momento, algo increíble ocurrió. No fue solo que sus piernas comenzaron a moverse o que el dolor desapareció. Fue algo mucho más profundo. Su cuerpo comenzó a sentirse mejor, pero lo que realmente sanó a esa mujer no fue su enfermedad física, sino su alma. Al instante, su rostro cambió. Una luz volvió a brillar en sus ojos. Ella, que había estado en la oscuridad tanto tiempo, encontró la paz. Fue como si todo su ser se iluminara con una luz que provenía de su interior. La gente que estaba cerca no entendió en su totalidad lo que había ocurrido, y algunos pensaron que solo había sido una sanación física. Pero lo importante no era el milagro físico, sino el milagro espiritual que había ocurrido dentro de ella. Lo que sucedió no fue solo un acto de sanación externa, sino un acto de restauración interna. Su fe había sido restaurada. En ese momento, comprendí que el milagro no era solo sobre sanar cuerpos, sino sobre restaurar la esperanza en aquellos que sentían que ya no podían creer en nada. Mi misión era más profunda: darles a las personas la confianza de que Dios siempre está con ellos, incluso cuando el dolor es tan grande que parece imposible de soportar. Mis milagros eran señales de que, aunque la vida es difícil, el amor de Dios nunca se desvanece. Recuerdo otro milagro que ocurrió en un pequeño pueblo, donde una niña había estado enferma durante semanas. Su madre, angustiada, me pidió que la sanara. La niña tenía fiebre alta y sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Estaba tan débil que apenas podía levantarse de su cama. En ese momento me acerqué a ella, la miré con cariño y le tomé la mano. Dije unas palabras de oración y de inmediato la fiebre desapareció. La niña comenzó a moverse, su rostro se iluminó y una sonrisa surgió de su rostro. Pero más allá de la curación física, lo que me conmovió fue la alegría de la madre que había perdido la esperanza.
Fue un milagro, no solo de sanación, sino de restauración de la fe en Dios. La madre lloró, no solo de felicidad, sino porque vio en ese momento que, incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre está presente. Cada milagro que realizaba me enseñaba más sobre la humanidad, sobre la fragilidad de las personas, pero también sobre la fortaleza que se puede encontrar en la fe. Cada vez que sanaba a alguien, veía cómo no solo se curaba su cuerpo, sino cómo sus corazones comenzaban a abrirse. Lo que realmente sanaba a las personas no era solo la eliminación de su sufrimiento físico, sino la restauración de su relación con Dios. Era un recordatorio de que la vida, por más difícil que sea, puede ser transformada a través del amor, la compasión, el perdón y la fe. Mi propósito al realizar estos milagros no era que la gente se centrara en mí, sino que comprendieran que a través de Dios todo es posible. El verdadero milagro no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. La fe, el perdón, la transformación interior. Esos son los milagros que realmente importan. Y cada vez que realizaba uno de estos milagros, me sentía más cerca de cumplir mi misión. Mi vida fue una vida de servicio, y en ese servicio estaba el verdadero milagro: tocar las vidas de los demás y enseñarles que el amor de Dios es lo más grande que uno puede recibir. En mis milagros, quería que la gente entendiera que al final, lo único que permanece es el amor de Dios que nunca falla, que nunca se desvanece. Una de las noches más significativas de mi vida fue la última cena con mis discípulos. Sabía que ese sería el momento de decirles lo que sucedería pronto. Sabía que mi tiempo en la tierra se estaba agotando, pero también sabía que había cumplido mi misión. Tomé el pan y el vino y los compartí con ellos, diciendo: «Este es mi cuerpo, este es mi sangre, que se derrama por ustedes». En esa cena sentí una mezcla de emociones. Por un lado, sentía amor y gratitud por mis discípulos, pero por otro, sabía que uno de ellos me traicionaría. Aún así, les ofrecí mi perdón, les di mi bendición y les pedí que continuaran con la obra. Esa noche, mientras ellos comían, no solo compartían un pan y vino, sino que se preparaban para llevar mi mensaje al mundo. Al final de la cena les dije: «El que tenga oído, que oiga». Sabía que la traición estaba cerca, pero no podía evitar amar a todos mis discípulos, a pesar de sus defectos y errores. Y en mi corazón, sabía que este sacrificio era necesario para que todos pudieran entender la magnitud del amor de Dios. El tiempo llegó y me arrestaron. Fui juzgado injustamente y me sentí solo. Fue doloroso ver cómo algunos de mis seguidores, que alguna vez creyeron en mí, se apartaron. Pero en mi corazón, nunca dejé de amarlos, ni siquiera a aquellos que me traicionaron. Fue en ese momento cuando comprendí el verdadero sacrificio: dar tu vida por el amor de otros. Me crucificaron y mientras sufría, sentí el peso del dolor físico, pero también el dolor del rechazo y la soledad. No entendía por qué, pero sabía que todo formaba parte de un plan mayor. Mis últimas palabras fueron: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En ese momento, ofrecí mi perdón a todos aquellos que me habían hecho daño, porque sabía que ese perdón sería lo que liberaría a la humanidad. Durante esos momentos de agonía, mis pensamientos estaban con los que me amaban. Recordé a mi madre, a mis discípulos y a todos los que me seguían. Aunque el dolor era inmenso, sentí una paz profunda en mi corazón, porque sabía que este sacrificio abriría el camino para la salvación. Al tercer día, resucité. La piedra que cerraba mi tumba fue movida, y los primeros que me vieron fueron algunas de mis mujeres seguidoras, como María Magdalena. Ellas no me reconocieron de inmediato, pero cuando me vieron, supieron que era yo.
Les pedí que les dijeran a los demás que yo había vuelto, que la muerte no tenía poder sobre mí, que el amor de Dios era más fuerte que la muerte misma. Resucité para darles esperanza, para mostrarles que el amor no muere, que la vida eterna está al alcance de todos. El sacrificio había valido la pena. La oscuridad se había disipado y la luz del amor de Dios brillaba más que nunca. Me reuní con mis discípulos, les di instrucciones para que continuaran mi obra. Les dije que fueran al mundo a predicar el Evangelio, a enseñar sobre el amor, la paz y la unidad. Y aunque sabía que estaría por un tiempo con ellos, también les dije que no temieran, porque el Espíritu Santo estaría con ellos. Después de un tiempo, me ascendí al cielo, sabiendo que mi misión en la tierra había cumplido su propósito. Aunque ya no estoy físicamente con ustedes, mi amor, mi mensaje y mi paz permanecen. El Espíritu Santo es quien guía ahora a los corazones de aquellos que me siguen. Y aunque mi cuerpo ya no está aquí, mi presencia siempre estará con ustedes. Desde el principio de mi vida, siempre traté de enseñar algo que, aunque sencillo, cambia todo lo que somos y lo que podemos llegar a ser. El amor es la clave, el principio de todo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, habrás comprendido la esencia del reino de Dios. El amor no es solo un sentimiento, es una acción constante, una decisión diaria, una forma de vida. No se trata solo de lo que sientes por los demás, sino de cómo actúas hacia ellos, cómo los tratas, cómo te entregas a ellos sin esperar nada a cambio. Amar a los demás es el camino hacia la paz y la armonía, no solo con los demás, sino contigo mismo. Cuando amas de esa forma, no hay espacio para el odio, el resentimiento o la venganza. En cambio, encuentras perdón, comprensión y unidad. Y la paz, esa paz que viene de lo más profundo de tu ser, será el fruto de ese amor. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, de luchas, de divisiones, pero la paz interior, esa paz que viene de sabernos amados y de amar a los demás, es lo que realmente puede sanar al mundo. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma, la serenidad y el amor en medio de las pruebas. Y cuando encuentras esa paz dentro de ti, puedes compartirla con todos los que te rodean. Mi mensaje de paz no era solo una invitación a la calma exterior, sino una invitación a la paz interior, a la paz con Dios, con los demás y con uno mismo. Pero sé que, aunque el mensaje es simple, la vida no siempre es fácil. Todos enfrentamos dificultades, sufrimiento y pruebas. Hay momentos de oscuridad, momentos en los que el dolor parece insuperable, momentos en los que la tristeza o la desesperación nos invaden. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar que la luz siempre está presente, incluso cuando parece que todo está perdido. Siempre hay una salida, siempre hay un camino, y ese camino es el amor. El amor es lo que te da fuerza cuando estás cansado, lo que te da esperanza cuando ya no puedes más, lo que te da paz cuando te sientes perdido. Aunque enfrentes los valles más oscuros, siempre hay luz al final del túnel, porque el amor de Dios nunca falla. Mi vida fue un ejemplo de sacrificio, pero también de esperanza. Viví mi vida entregándome por los demás, sin importar el costo. No busqué la gloria ni el reconocimiento, solo busqué hacer la voluntad de Dios y dar lo mejor de mí para el bien de los demás. Sacrifiqué mi tiempo, mis energías y finalmente mi vida para enseñarles que el amor es el camino. A través de mi sacrificio, quise mostrarles que no hay mayor amor que el de dar la vida por los demás. Y ese sacrificio no fue en vano, porque mi resurrección les dio una nueva esperanza. Les mostró que la muerte no tiene la última palabra,
y que el amor es más fuerte que la oscuridad y que cualquier sufrimiento. Y aunque mi vida fue de sacrificio, también fue una vida llena de esperanza, porque el sacrificio no es solo sufrimiento, es una forma de dar todo lo que uno tiene por los demás, sabiendo que ese amor será lo que transformará el mundo. El sacrificio tiene un propósito, y el propósito es mostrar el camino hacia la redención, hacia la salvación, hacia la unidad con Dios. Cada acto de amor, cada sacrificio por los demás, tiene un poder transformador. Yo mismo di mi vida, pero mi vida fue solo una semilla que sembré, y esa semilla ha dado frutos que perduran hasta el día de hoy. El sacrificio y el sufrimiento son parte de la vida, pero no son lo último. Lo último es el amor, es la esperanza, es la vida eterna, porque el amor, al final, es lo que todo lo vence. El amor es lo que vence al odio, lo que vence a la guerra, lo que vence a la muerte misma. Mi vida, mi muerte, mi resurrección, fueron todas pruebas de que el amor de Dios es invencible. No importa cuán grande sea el desafío, el amor siempre prevalecerá. Y si pueden vivir con amor, si pueden vivir con compasión, si pueden vivir con paz, entonces habrán comprendido todo lo que necesitan saber. Así que, mi mensaje es simple, pero profundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Practica la paz y la compasión en todo lo que hagas. No dejes que las dificultades de la vida te quiten la esperanza, porque siempre hay luz, siempre hay amor, siempre hay un camino hacia la sanación. Mi vida fue un sacrificio, pero también una esperanza para todos. Y esa esperanza está en cada uno de ustedes, esperando ser vivida, compartida y transformada en algo aún más grande. El amor es lo único que permanece, lo único que nunca se pierde y lo único que puede cambiar el mundo.